todo este mes de diciembre. Sí, voy a los invitados de esta cena de fin de año. Esta vez el balance con los parlamentarios. Enrique Baqueta, senador de la ANR de Añeteté, que ahora tiene una nueva bancada que nos cuenta cómo se llama entonces. Enrique Baqueta, ¿qué tal, senador? ¿Cómo estás? Bien, Lina, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación y saludo a todos los compañeros senadores y diputados también. Gracias. Por diputados, Raúl Latorre de la ANR, en este caso de Honor Colorado. Gracias por estar, Raúl. Buenas noches, Mina. Un gusto compartir contigo, con los colegas panelistas Enrique, Celeste, Hugo, Katy y Estefan, y por supuesto con vos que nos estás mirando desde tu casa esta noche. La diputada Celeste Amarilla, diputada por el PLRA. Gracias por estar, Celeste. Hola, Mina, buenas noches. Gracias por invitarme, como siempre, a los compañeros parlamentarios y a la audiencia. Buenas noches. Katia González, diputada por el Partido Encuentro Nacional. Gracias por estar, Katia. Por favor, Mina, muy buenas noches a todos y bueno, encantada acá para hacer esta evaluación. Hugo Richer, senador por el Frente Guazú. Gracias por estar. Gracias, Mina. Saludo acá a la gente y a la teleaudiencia también, ¿verdad? Un saludo. Gracias. Estefan Rasmussen, senador por el partido Patria Querida. Muy buenas noches, Mina. Gracias por la invitación. Un saludo acá a todos los colegas y a la teleaudiencia. Bueno, antes de empezar con el tema político, del balance, del 2023, etcétera, etcétera, ¿qué hacen en el receso? ¿Te vas de vacaciones, Katia? Quiero salir este año desde el inicio, que realmente no me tomé vacaciones, estuve siempre en la comisión permanente, atenta un poco a lo que pasaba y creo que vale la pena unos 8 días por lo menos de desenchufarnos para empezar un año electoral. Sí, hay que descansar un poquitito. ¿El destino, Katia, tenés ya un destino? Todavía no. Estamos evaluando. En familia somos muchos, somos una tribu. ¿Cuántos son? ¿Entre cuántos se van de vacaciones? No, porque siempre se van mis padres también. Yo tengo la dicha de tener a mis padres bien de salud, entonces siempre le acoplamos a las vacaciones y somos 6, ¿verdad? No es fácil mover la mini tribu. ¿Te vas de vacaciones, Celeste? En realidad me voy a pasar Navidad, Año Nuevo con mi hija. Nosotros somos 2 nomás, así que no tiene sentido que ella pase allá solita y yo acá solita. Claro, porque ella está estudiando allá. Ella está estudiando allá. Vuelvo el 2 de enero. Y nada, después ¿Te vas ya... a Italia en síntesis, entonces? Me voy a Italia y después ya por Samber contigo, vamos a ver. Muy bien, excelente. ¿Baqueta, te vas de vacaciones? No preparé nada. No preparé nada. Voy a quedar porque voy a abocarme enteramente a lo que es el año electoral. Ya estoy organizando todo. Para aclararte nomás, sigo siendo Añeteté y no voy a cambiar mi movimiento. ¿Pero y qué es esta nueva bancada que surgió? Es una bancada parlamentaria. O sea, nosotros somos una bancada que le respondemos al presidente de la República. ¿Es como tener bancada A y B de Añeteté? Algo así. Es una bancada que le responde al presidente, que le responde al vicepresidente y además... ¿O más le responde al vicepresidente? No, le responde a los dos, porque nosotros vamos a sostener el gobierno de Mario Auda hasta el final y estamos... ¿Y para qué hicieron entonces una nueva bancada? Y porque nosotros queremos tomar la decisión de nosotros, ¿no? ¿Y quién toma si no? Y muchas veces hay problemas con algunos compañeros que se comprometen en algunas cuestiones y tratan de hacernos sumar. Y nosotros no estamos para eso. ¿Quién, por ejemplo? Porque quedaron 2 nomás afuera, Cachito y Friedman. Bueno, entonces hay veces que algunos compañeros toman compromisos que a nosotros no nos gustan y muchas veces por ser bancada tenemos que acompañar. Entonces, hoy nosotros entendemos de que cuando quieren hablar con nosotros o cuando tenemos que tratar una cuestión que a nosotros nos compete los parlamentarios, nosotros tenemos que decidir, no decir otro por nosotros. ¿Pero quién, por ejemplo, decir? No estoy entendiendo. No, y hay veces que pasa eso, Mina. Hay compromisos que uno hace para esto o para... Hay cuestiones parlamentarias propiamente. Se hacen compromisos, entonces vos estás en bancada. Y viene y se propone el tema. No se resuelve a veces nada. Y lo mismo se lleva. Y muchas veces para no quedar mal y para una cantidad de cuestiones, no estamos de acuerdo y se tiene que votar. Porque ¿quiénes son los de la bancada? A ver, recordame. Oye, Lilian, Blanca, está Franco. Arnaldo Franco, Afara, Retamoso y yo. 6 son. 6. ¿Y quiénes son los que quedan fuera entonces? Tienen otra bancada. ¿Quiénes? Zacarías Irún. Cachito. Cachito y Friedman están
solos. Se Solos. quedaron ahí en la bancada, ellos dos solos, y después están juntos en otra bancada Juan Darío Monjes, Zacarías Irún, Berlio Osorio y Martín Arevalo. En el caso de Martín ya se fue a Honor Colorado. Lo de Juan Darío todavía no se sabe, tampoco no se sabe bien lo de Zacarías porque no hay una definición. En nuestro caso, los que estamos firmes. ¿Con Y quién? el- ¿Con quién lo que Con están Hugo firmes? Velázquez y con el presidente de la República. Por eso para mí que esta es una bancada de Hugo Velázquez. Y además, En ese orden. ¿Verdad? Sinceramente. y además, que- además te voy a decir otra cosa. Entonces, Hugo Cachito Velázquez- también está firme con Hugo Velázquez. Sí, pero esta bancada en particular es de Hugo Velázquez. Y está bien. No, yo no digo que esté mal, lo estoy haciendo... No, juicio está valor. bien como vos opines, ¿verdad? Sí. O sea, nosotros somos una bancada parlamentaria que sí le respondemos al presidente de la República y a Hugo Velázquez. Hugo Velázquez es nuestro candidato a presidente de la República. Y si categórico. tienen que optar entre Hugo Velázquez y Marito, ¿a quién le responden más? Y son dos cosas diferentes. Nosotros vamos a responderle a Marito porque vamos a apuntalar su gobierno en todo como estamos haciendo, con el presupuesto, con todo lo que hace al Ejecutivo. Y respaldar la candidatura de Hugo hasta el final. No creo que haya ningún tipo de resquebrajamiento en nuestro equipo porque la candidatura de Hugo está aprendiendo en toda la República. Esa es mi percepción. Y también está avalada por documentación de encuesta, que es una cuestión que yo estoy seguro que más temprano que tarde nosotros vamos a, lógicamente, presentar todo lo que tenemos. ¿Te vas a algún lado de vacaciones? Estamos evaluando Mina. De hecho que la idea es tomar una pequeña pausa porque vinimos a un año legislativo fuerte. Y una campaña muy fuerte en tu caso, Sí, pues estuviste nos muy tocó- vinculado a Capital. Es así, justamente, Mina, nos tocó después de ese año legislativo ejercer la presidencia de la comisión permanente a través de la confianza de los colegas. Tratamos de tener una comisión activa, rompimos todos los récords de convocatoria y le agradezco tanto a los colegas diputados y senadores presentes por acompañar ese proceso. Apenas terminamos esa gestión empezó la campaña y bueno, yo tuve la responsabilidad de ser el jefe de campaña tanto en la interna como en la general del actual intendente Oscar Nenecho Rodríguez. Entonces, la familia también me está pidiendo respirar un poquito, por lo menos una semanita, pero lo estamos evaluando, Mina, Por porque el tema del COVID. hace 3 meses llegó al mundo Raulito, Sí. ¿verdad? Que es el tercero, ¿verdad? El tercer Raúl ya. Luis tercero, ¿verdad? Después de mi papá y yo, pero no le pusimos tercero para que no le bulinen en el colegio. Sí, sí, Entonces sí. estamos evaluando porque, como bien decís, se da la coyuntura esta de la pandemia con esta nueva cepa del virus que todavía no hay una conducta epidemiológica claramente establecida. Entonces, en ese sentido, lo estamos evaluando con la familia, pero sí queremos por lo menos hacer... Mira que te casaste rapidísimo, o sea, de un flash, tuviste el bebé, todo. O sea, a mí me pasó, a ustedes también se sorprendieron todas. Yo ni me enteré. Lo que pasa que no, realmente, Mina, sí Le puso agarró rojo, campaña. Le agarró en Blatter. campaña. Sí, Le agarró en me agarró. campaña. Realmente, Todo Mina, junto. es hasta gracioso porque mi partido, hasta mi señora me regaló, ¿verdad? Yo la conocí en un proceso electoral recorriendo el país. Ella es de Alto Paraná. Y bueno, tomamos la decisión de compartir junto al resto de nuestras vidas. Estábamos en pandemia y cada... Tener la cara de Katia. Katia, Demasiado romántico ya. ¿Por qué? Perdóname. Katia, nos pillaron ahí cuando Katia dijo, el resto de nuestra vida. No, ese es mi partido, me regaló. A mí también me regaló mi marido mi partido. Le estoy tan agradecida. Después la plata que me quitó, me dio marido. Y vos, no, pero vos sabés que así yo, en ese proceso... Fue muy romántico, muy La romántico. conozco y la toma- frase muy romántica. Tomamos la decisión de, no tanto como el Tano en realidad, sino, tomamos la decisión de compartir nuestra vida y bueno, como estábamos en pandemia, tratamos de tener una conducta responsable, hicimos una aceleración pequeña, me retó todo el mundo, Mina, ¿verdad? Porque Claro, porque no me invitaste. llega el porque no me lunes, yo le invitaste, aviso a la bancada, ¿verdad? Bueno, muchachos, quiero Me compartir casé. una noticia con usted en el grupo. ¿Y qué pasó? Sí, me casé. ¿Qué? No puede ser, no sé qué historia era, pero bueno, ya vamos a celebrar cuando las cosas se den. Claro que sí. ¿Te vas de vacaciones a algún lado, Hugo? Las cosas no están bien realmente. Hay mucha... En la base social que nosotros trabajamos hay mucha crispación en este momento. Hay mucha acción, mucha movilización. Y difícilmente, yo creo que esto va a ir subiendo. Y no. Tal vez recuperar un poco aquella casa de Pacaraí, ¿te acuerdas? Sí. Y por ahí nomás. No pienso ir A otro lado. a otro lado y por ahí un fin de semana me he contado ahí. Claro que en sí, Bernardino, ¿verdad? claro que sí, les espero a todos y a todas, y a todes.
Bueno, Rasmussen. ¿Vas a Probablemente salir? nos encontremos en San Bernardino. Sí, te quedas por Paraguay. Sí, la verdad estamos analizando, está complicado ahora con el tema del virus. Una opción era ir a Brasil, Ajá, sí, hermoso Brasil. pero ahora Brasil vamos a ver cómo evoluciona esta próxima semana. Nadie está en la comisión permanente de los que están. Todavía no se conformó. Todavía no se conformó. todavía. Iban a estar algunos se anota para la comisión permanente. No, Yo este ese año, que- yo 3 años ya estuve. Yo también ya estuve Sí. 2 Este años. año toca un poco. ¿Qué? Toca rotar. Toca rotar. Sí, así que trabajen hay otros. que delegarle a Hablando todo. que trabajen otros. Nosotros somos muchos, Mina, no nos toca Cierto, fácilmente. 80 luego son. Bueno, pero hablando que trabajen otros. Justamente estábamos en Radio Monumental con mis compañeros Héctor y Luis Carazale y decíamos, a ver, ¿por qué lo que siguen algunos parlamentarios, en diputados menos y en senadores en realidad, en forma virtual y no en forma presencial? O sea, sinceramente exijo una explicación de por qué no lo hacen presencial todo. Porque Por haraganes. todos estamos trabajando Muy fácil es con desde la tu pandemia casa, encima. Bueno, por sí. la pandemia. Y nosotros que no somos objeto de pandemia, Pico, igual nomás nos tenemos que ir a trabajar, nos guste o no nos guste, porque si no, no Coincido podemos trabajar. absolutamente. Fue muy difícil trabajar en ese sistema para mí. Yo casi no hice virtual. Yo estuve siempre. No, pero ¿por qué los senadores Y- hacen virtual? Los senadores. Los senadores completos, nosotros tenemos unos cuantos, no sabe si está, si no está, tiene ahí Sí, su o dónde nombre en está, la si tele. está, no sé, con su novia. No sabe ni en un quién motel vota. y de ahí No, nomás, no sabe quién nada. vota, Mina. La mayoría, sí, no sé si la mayoría, pero muchos estamos en el Senado. Yo me voy a ir directo. Así que, por ejemplo, él está en la sala de sesiones, yo estoy normalmente en mi oficina. Hay algunos que ya reclamamos eso, que tenemos que estar en la sala de claro. sesiones. Nosotros estamos, yo estoy hace normalmente, meses. ¿verdad? Porque hay una contradicción muy grande, discúlpame Enrique, hay una contradicción muy grande cuando yo creo que la gente está trabajando igual. Así es. normalmente, Expuesto, ¿verdad? ¿Y ustedes qué son, expuesto. verdad? Está expuesto todos los días. El que Así sale mismo. a las 4 de la mañana, toma el colectivo, se va, trabaja. Claro. No hay ninguna justificación. En principio, no. la justificación fue que era una recomendación del Ministerio de Salud. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, Así pero al me dijo principio de hace un Pechito, año y me dijo. medio. Sí, porque se era todo volvió a cerrado. pedir, se volvió a pedir, pero yo creo que esto va para marzo. Yo no estoy de acuerdo ya en que se siga sesionando de manera virtual, pero yo creo que en marzo se Sí, puede. a mí me dijo el conseguir. presidente porque también yo le dije, ¿por qué ya no volvemos a nuestro día a día acá en el Sí, Senado? claro. Y me dijo, por recomendación del ministro, y vamos ya, como está terminando, vamos a esperar y vamos a empezar en marzo. Eso Sí. me dijo. Bueno, si después las cosas no cambian tampoco radicalmente, ojalá que si siguen así, evidentemente ustedes tienen que... Digo sí, porque ahora todo es condicionado, porque en La otras nueva partes cepa. del mundo están otra vez cerrando, inclusive volviendo... Pero en conclusión, Mina, Sí. en estas condiciones, Sí. así como estamos ahora, Sí, tendría no que tiene haber- justificación. Hace rato podían volver, podíamos todos. De hecho, que abre también una ventana muy peligrosa, porque el ritualismo que hace a nuestra función propia es estar congregados en el poder legislativo. Nosotros estamos banalizando el acto y podemos justamente generar la apertura de una ventana peligrosa que ya se dio en el tema de la enmienda, donde alguien sesiona fuera del recinto Así es. parlamentario Y y, vota se puede fuera. comer y vota fuera. Claro. Entonces, Porque hoy ahora tenemos... ustedes están votando fuera del recinto. No, y parlamentario. una prostitución total. O sea, que acá tenemos Sí. gente que está en su vehículo, Sí. que está con la... por lo menos los diputados son demasiado indisciplinados. No supimos aprovechar la herramienta tecnológica para hacer un trabajo serio. Acá lo fundamental, y eso lo voy a hablar de mi condición de médico y sanitarista, es que nosotros estemos adecuados a la condición y a la situación epidemiológica. Sí. Y que debe ser evaluado en su contexto, en su momento, porque finalmente, por un lado, nosotros también tenemos que buscar ser ejemplo, que lamentablemente muchos colegas en ocasiones están muy lejos de eso, pero si la situación epidemiológica permite que todos puedan trabajar en sus casas, que se pueda dar eso, que no tenga que ir por cuadrilla, que todos puedan ir a trabajar, no quedarse en su casa, que no se trabaje por cuadrilla, entonces nosotros tenemos que ir a Usted tiene que hacer lo que trabajar hace el en resto de los pleno. mortales. Y si la situación Todos nosotros epidemiológica estamos obliga a trabajando, ustedes también tienen que trabajar. obliga a encerrarse y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Esa Así es la mismo, lógica. ¿verdad? totalmente. Porque Por terminó eso. siendo un beneficio estar en la casa con la computadora. Terminó siendo un beneficio más de todos de los que ya tenemos, ¿verdad? Porque, a ver, prenden la cámara, como te digo, vos ves el nombre, ellos no están. Nosotros hemos tenido votaciones donde se votaba sin la cara,
hemos protestado, nos han jorobado varias votaciones, hasta que empezamos a ponernos en cierto reglamento de que por lo menos prendan su cámara para votar. Sí. Pero Mina, se da una cosa vergonzosa. Vos ves todas las cámaras apagadas y vos ves a los que están ahí presentes, entre otros el doctor. Fulanito, votá pues, prende tu cámara, votá, prende tu cámara. ¿Entendés? Una vergüenza. Una vergüenza. O sea, que encima que están fuera, Sí, no. ni siquiera se quedan Enfrente escuchando y viendo todas las Y lo de sesiones. siempre, Pero vamos a verde, ser rojo, sinceros, verde. Vamos a ser sinceros, si vos estás en tu casa, te entretenés. Claro. Sí, eso yo es no normal pude, para yo no cualquiera de pude nosotros. sesionar desde mi Si vas a hacer casa. un buen trabajo parlamentario, Yo no pude. una sesión, en tu casa no puedes hacer. No. Una sencilla igual. razón. Ahora. Vos sí estás en la sesión presencialmente, como siempre fue. Vos tenés a los asesores ahí. ¿Querés consultar una cosa? Están los asesores ahí. Claro. En la casa no están los asesores. Así es mucho más limitante desde ese punto de vista trabajar en Y la además casa. de eso Otra cosa que yo noté ahora, por ejemplo, es una que interacción diferente con los se prolongó la absolutamente. sesión a horas. Larguísima. Mira, antes nosotros terminamos a las 2:30 de la tarde, 3 de la tarde. Ahora, por ejemplo, Ahora es ayer imposible. terminamos a las 6:30. Se habla. Y como vos estás Porque están cómodos, pues. entonces hablan. ¿Verdad? Y se repite lo mismo. Y bueno, Aparte, yo no sé en qué momento hay quórum también realmente, porque dejan ahí, o sea, no están, ¿verdad? Sí, muy Y difícil. se va, ahí después, no sé, se pone a ir a la peluquería y volver más o menos. Sí, no sé cómo sí, se sí. explica. Y dejan ahí Muy prendida. difícil. Nunca reglamentamos. Ese es un Nosotros error también. reglamentamos, Tenemos pero que tampoco se reglamentar. cumplen. Nosotros somos expertos en no cumplir los reglamentos. Bueno, y el balance de la actividad parlamentaria de este año, digamos, ¿cómo ustedes califican? ¿Positiva, negativa y por qué? O sea, ¿cuál es la calificación que se dan de la labor parlamentaria, Rasmussen? A ver, yo creo que hay una deuda importante todavía con la ciudadanía, ¿verdad? En el sentido de que hay muchas reformas. De hecho, el año pasado comenzó como una mesa de trabajo de reformas, que de hecho el vicepresidente de la República encabezó eso en el Banco Central, que fuimos varios y demás, y se armó todo, se armó una comisión bicameral que fue presidida por acá por el compañero Latorre. Y eso como que se fue quedando, ¿verdad? Lastimosamente, Pero ¿verdad? una calificación del 1 al 10 a la labor parlamentaria de senadores. Del 1 Yo al 10. diría 5. 5. ¿Por qué 5? ¿Por qué 5? Perdón. Sí, No, yo- puede- porque- Los parámetros de tu calificación. para Sí, sabernos. yo creo que hay muchísimo todavía por hacer y lo que se hizo fue un poco más de lo mismo, ¿verdad? O sea, yo creo que hay mucha reforma que se puede hacer legislativa en la función pública, la caja fiscal, inclusive la caja parlamentaria, y como que cada IPS, ¿verdad? Y cada vez que se tratan de tocar temas muy importantes, como que electoralmente no convienen, son pesados, hay grupos y grupos, digamos, que presionan, entonces quedan en el statu quo, que es lo más fácil, ¿verdad? cada uno interviene como quiere, ¿no? No, Espera que yo le dé la- una gestión mediocre, poco comprometida y fundamentalmente con una dinámica inercial. Nosotros no innovamos, no aprendimos en esta pandemia. Hay una simbiosis y un concubinato perverso entre lo que remite el Ejecutivo y lo que se trata en la Cámara. El presupuesto creo que refleja un poco la mirada justamente que tiene la clase política de todo lo que hace al funcionamiento del Estado. Son 96 billones de guaraníes y una colita más, de los cuales gran parte de eso está cimentado y estructurado para mirar únicamente al funcionariado público. El presupuesto hoy mira a 350.000 funcionarios públicos y deja excluido a 6.700.000 compatriotas. El 67% del presupuesto se va a pagar salarios, otro porcentaje importante al tema de los gastos rígidos del funcionamiento, otro a la deuda pública y finalmente, ¿verdad? Bueno, tenemos lo que tenemos hoy, ¿verdad? Una ciudadanía insatisfecha que no tiene salud, educación, infraestructura ni trabajo. ¿Y cuál es una nota que le pones a la actividad parlamentaria? Yo 4. Yo creo que estamos aplazados. Aplazado. Yo 4 también. 4. Frustrante, nada nuevo, nada interesante, ni un compromiso, ni una disciplina. Diputado, es creo que peor que en el Senado. La baja calidad de los parlamentarios, la baja preparación, la baja capacidad que tienen para estar sentados ahí. Hay muchos que no tienen capacidad, no tenían que haber sido nunca diputados. No entienden nada, no vienen tarde, se levantan y se van a la hora que quieren.
el reglamento no existe, dejan sin quórum porque ya es tarde, ¿entendés? Porque ya es tarde. Entonces, de 16 temas tratamos. ¿Te acuerdas que siempre hablamos de eso? Siempre, Mina. Que yo te digo, Mina. no sé, alguna sanción tiene que haber para Pero la gente que existe la se va sanción. una vez a la semana y Pero el encima no cumple con su Pero el presidente tarea. no se anima a sancionarle porque la mayoría son colorados. Es así. Entonces, frustrante, sumamente frustrante. ¿Y qué se puede hacer para proyectos mejorar? interesantísimos que no se votan porque no les interesa a la mayoría, solamente se hace lo que la mayoría quiere. La mayoría se convirtió en diputados, la mayoría, en un arma letal. En un arma letal se convirtió la mayoría. A la voz de verde o rojo, ¿verdad? Nadie piensa, nadie sabe lo que vota. Frustrante, sumamente frustrante. Después voy a contar qué hice yo, porque directamente estoy súper desilusionada de la Cámara, pero pienso seguir porque creo que soy el clavito en el zapato, ¿entiendes? Creo que les estoy molestando, así que pretendo molestarles 5 años más. Sí. ¿Hugo? Mira, yo no quiero hacer un análisis o una definición desde el punto de vista corporativo. El Senado, diputados también es un escenario de disputas. Tenemos diferencia y hay disputas políticas porque finalmente así tiene que ser, ¿verdad? Acá hay un problema para responder a tu pregunta. ¿Cuál? Hay una crisis muy grande en la representación política desde el punto de vista de la gente. Si yo digo, yo considero que es 5, y resulta que ese 5 no sé cómo se corresponde con lo que piensa la gente de la representación política que hay en el Paraguay en este momento. Pues le preguntas a la gente y la gente te va a aplazar. La gente va a decir 1 o 2, ya con suerte, ¿verdad? Entonces, y esa calidad de la representación política tiene muchas causas, ¿eh? No es solamente en la política. Estamos hablando de la expresión en la intelectualidad, en el arte, por suerte. Ahora hay una generación que está creando, en la música principalmente, ¿verdad? En la propia jerarquía de la Iglesia Católica. No es la época de Ismael Rolón como teníamos antes. O sea, hay un retroceso y también hay un elemento importante que tal vez más adelante podamos hablar. Y eso llega también a las cámaras del Congreso, hay una tendencia de antiderechos importante en el Paraguay. En la sociedad... ¿Qué es un antiderecho? No entiendo. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos la transición, se acordaban muchos acá que el tema de derechos humanos era intocable. Había un acuerdo, un consenso implícito. Claro, porque veníamos de una dictadura reciente. Pero oye, ese consenso hoy día se deterioró. Está bombardeado el concepto y la definición de los derechos humanos. Así como la gente, así como la gente dice que la Tierra volvió a ser plana, por ejemplo. Entonces, lo mismo que le sucedió acá a la diputada en el último caso. Esa es la expresión de una mediocridad en el marco de los antiderechos que no tiene que crecer en el Paraguay. Entonces yo no quiero decirte 4, 5, 6, porque desde el punto de vista de la gente, yo creo que la representación, valga la redundancia, la representación política está cuestionada como representación. Señor. Yo tengo que hablarte también desde el punto de vista de lo que nosotros hicimos. Yo creo que sería 7 si nosotros nos calificamos entre nosotros. ¿Por qué? Y por todo lo que hemos pasado en la pandemia, lo que hemos resuelto, la agilidad, las discusiones que hubieron. Y además, si bien es cierto... Agilidad, si las vacunas no llegaban. No, pero las vacunas no llegaron, pero yo estoy hablando de la cuestión parlamentaria. Nosotros le dimos todo al Poder Ejecutivo, le hicimos el camino, nos hemos reunido entre todos los compañeros. O sea, creo que en ese sentido el Parlamento, especialmente la Cámara nuestra, no quiero hablar de una Cámara que no conozco bien, pero en nuestra Cámara se discute y se procura. Por eso yo digo 7. Si bien es cierto, tenemos muchas
cuestiones que están... El tema de la reforma del Estado es una cuestión que tenemos que llevar adelante. Otra de las cuestiones que yo noto que nosotros tenemos que empezar a ver cómo vamos a llevar adelante el tema de la pérdida de investidura. Hoy le tocó a una compañera que por una cuestión, porque es una cuestión constitucional el poder hablar en el Parlamento y se le quería quitar por sus dichos. Entonces, ya se me sancionó bueno, antes, entonces, independientemente de eso, dichos. yo no comparto eso. O sea, son cuestiones que hacen de que nosotros no podemos, tenemos que tener reglas claras con respecto al tema de la pérdida de Bueno, pero investidura. intentaron tener reglas claras porque... Y después Pero lo que pasa que- no votaron, lo que dejaron pasa- nomás como es. Y bueno, porque pero- realmente no tiene sentido que por menos de 2/3 se le remueva a un parlamentario. Si por 2/3 Pero- se le remueva a todos los otros, ¿por qué ustedes con mayoría simple? Nosotros estamos cuestionados como políticos, estamos cuestionados en pero toda la ¿qué importa República. eso? O sea, eso es otra cosa, Pero ¿no? estamos cuestionados porque por los Sí, vicios lo que- del pasado, por los abusos del Claro. poder, Sí. por todas esas cuestiones Y sí. hacen de que nuestras acciones caigan en la sociedad. No, pero- Nuestra inconducta nos llevó a una posición que no podemos ni siquiera ejercer nuestros derechos. No solo los derechos, sino que sus posiciones. Ese sí es un cuestionamiento que yo le hago a todos ustedes, ¿verdad? Tiene que ver ahora con esto, porque yo sé que muchos decían, no, la verdad que lo justo y lo correcto es 2/3 para todos. O sea, removerle a cualquier autoridad que sea 2/3. O si no, que sea mayoría simple para todos, digamos, ¿verdad? Y nos animan muchas No nos veces ustedes a, animan. No, a sostener animan. sus propias No, cierto. posiciones. Y eso es incorrecto. Cierto. Lo mismo pasó con el tema de la lista desbloqueada. Muchos me decían, sí, yo estoy de acuerdo, Mina, contigo, que la verdad que la lista desbloqueada... Es una cuestión mediática. no, pero la presión que vamos a... no, Y o sea, la prensa y la uno cosa, tiene que... cierto. Si vos sos dirigente, si vos tenés que tener los huevos suficientes o los ovarios suficientes para decir, no, esta es mi posición y explico por qué esta es mi posición. Para asumir tu posición, totalmente. Yo, que me toca a mí, parece. Sí. Sí, yo en ese sentido, Mina, creo que ya se tocaron varias notas negativas y es fundamental hacer una autocrítica. Soy un convencido de la grave crisis de representatividad que tiene la clase política y que específicamente afecta de mayor manera aún al Parlamento de la Nación. Y en ese sentido, yo soy un defensor del desbloqueo de listas. Vos lo sabés porque hemos Sí, debatido hemos debatido esto muchas veces. off the record, hemos debatido en los programas. Así es. Yo tengo puestas mis esperanzas en este sistema de desbloqueo, en esta defunción de las listas sábana que esta generación de parlamentarios ha logrado, Mina, y que también estamos sosteniendo, porque se planteó una iniciativa, creo que se había planteado en el Senado. sin Eso más. en particular quiero discutir después, ¿sí? Sí, O sea, lo discutimos después sí, sin sí, problemas. sí, porque que, si no, nosotros, toda una discusión. que nosotros Por ya el hemos desbloqueo. asumido una postura contraria fuerte. Creemos que esa es una de las grandes conquistas de esta generación de parlamentarios y creemos que es una herramienta que estamos dando a la ciudadanía que puede llegar a resolver esta crisis de representación. Se elegirá bien, se elegirá mal, pero finalmente va a ser el ciudadano y no la cúpula partidaria el que va a estar eligiendo a su representante. Tengo que coincidir, no puedo dejar de coincidir, Mina, ¿Tu porque evaluación? cuando hacíamos esa reflexión justamente, Celeste, y tocaba el querido amigo Enrique la situación de la pandemia, y me tocó tanto de la comisión permanente como después en este proceso de la pandemia ver una gran colaboración y una gran agilidad del Parlamento en dar las respuestas específicas a las diferentes situaciones que se requerían. Nosotros en plena pandemia, estando en feria parlamentaria, en una semana se sacaban leyes para facilitar la venida de las vacunas. Vinieron o no vinieron, eso ya es una cuestión del Ejecutivo. Y eso, Mina, no podemos dejar de Implementamos la mencionar. innovación. El día La innovación. también. No podemos dejar de mencionar leyes, Mina, que buscaron Sí, no. efectivamente No, eso es extender cierto. el brazo del Eso Estado tenía que hablar, para ¿no? colaborar en esta difícil situación que pasaba el ciudadano como COVID gasto cero, por ejemplo, que ante la grave crisis de falta de terapia intensiva que esta pandemia sometió al sistema a un estrés tremendo, tener la colaboración del Estado en cuanto al financiamiento del sector privado para poder darle ese respirador, esa cama de terapia, que era la literal diferencia entre la vida y la muerte para un ciudadano, Sí, eso fue correcto. tampoco podemos dejar de mencionar en esta coyuntura. Bueno, tengo que ir a una ultra archibredísima pausa. Viene el 2023. ¿Qué van a hacer ustedes en el 2023? Parlamentarios nuevamente, Katia va a ser presidenta, va a ser vicepresidente con Efraín, que me dicen ahora que ya arregló con Efraín. Todo eso quiero saber. Luego, bueno,
¿qué van a hacer en el 2023? En el sentido, para el proyecto 2023, no lo que van a hacer en el 2022. Ya sé que antes viene el año 2022, pero yo estoy hablando del proyecto político. Yo siempre acá vengo con mi cuadernito, Sí, Mina. con tu cuadernito, es así. tu tarea Sí, hecha, mi tarea tu tarea hecha. hecha. Bueno, le voy a dejar acá los 2 senadores, los diputados ya tienen en su WhatsApp. Gracias. Creo que tenemos que empezar a trabajar. yo pensé que ya- No, no, era ni para por el Partido qué. Colorado, era para el Partido Colorado. Porque a ustedes le vamos a ganar en el 2000. Sí, porque a ustedes le vamos a ganar en el 2023. O sea, nosotros, Sí. yo, yo ya quería también tu proyecto. Este te doy, senador. Dale que la la Yo sorpresa. yo les puedo decir a ustedes es lo siguiente. Si la gente del Partido Colorado no les quiere votar, no van a ganar nunca. Nosotros le ponemos a los liberales, a los que quieren ser en contra del partido, nosotros le votamos para que sean. O si no, no llegan. El No, Partido Colorado es realmente- determinante. Sin el voto colorado, la verdad. No, van a llegar nunca. aparte que nosotros no estamos en contra, muchos colorados nos van a votar, nos están apoyando, no es de cierto? hecho. Absolutamente. Estamos en contra de las claques, de las cúpulas que han saqueado este país y que en esta pandemia han demostrado eso, ¿verdad? Por eso es que yo cuando hacía su evaluación, Raúl, en el sentido de que el Parlamento se portó, eso es mentira, el Parlamento no se portó en esta pandemia. El Parlamento dejó que se saquee, que se robe. El Parlamento dejó de hacer el control ex post que corresponde. Espera que ahora nuestra- el mismo balance. Quiero saber qué van a hacer en y 2023. esto, la concertación, hay que hacerla. ¿Y que vos, qué vas a hacer vos? Y hay que asumir las diferencias que tenemos de manera respetuosa, madurar como oposición, sentarnos a la mesa y concordar. Porque el país que queremos y el país que necesitamos necesita ese diálogo. ¿Y qué vas a hacer vos en particular en el 2023? Estamos articulando, estamos proponiendo, ¿Pero querés ¿verdad? ser qué? Donde ¿Candidata a me qué? toque estar y donde yo pueda ayudar a mi país, Mina. Si Pero tiene que ser candidata a Servando- presidenta vos querés ser. yo no quiero ser candidata a presidenta. Creo que la mujer tiene que llegar en algún momento. Acababa de decir que sí querés. Yo no quiero ser candidata a presidenta ¿Cómo si la otra de vez esa dijiste? manera. De esa manera no quiero ser. ¿De qué manera? De la manera correcta. Primero se debate el proyecto, primero se establecen acuerdos, el resto cae como una fruta madura. Ya sé, vamos a suponer Viene por que añadidura. discutan el proyecto. ¿Qué cargo vos querés? ¿Vas a disputar adentro? Si hay concertación, voy a decir, no sé. Partiendo de la base de que acuerden. ¿Querés ser candidata a presidenta? ¿Querés ser la vice de Efraín, como se dice últimamente? ¿Qué no? No, porque La los vice Efraín cargos no me interesan. A mí me interesa un proyecto y no satisfacer mis Pero ¿no apetencias acordaste con personales. Efraín todavía? Nada, no acordé con Efraín. ¿Y Le sería- envié el proyecto de concertación. sería la vice de Efraín, por tanto a él. ejemplo? ¿Sería la vice? Yo sería y estaría en el lugar donde sea más útil al Paraguay. Basta de Partido Colorado, en el sentido de las cúpulas. Basta de dejarnos saquear y robar. En eso tenemos que aprender de ellos, de su pragmatismo, en la captura del poder. Cuando están en el poder, lo que hacen realmente es detestable. Nuestro país puede ser un país rico, nuestro país tiene de frente el desafío de Itaipú, que no puede quedar en manos de entreguistas. No puede quedar. ¿Qué vas a hacer en el 2023? O sea, ¿Yo? ¿querés volver a ser diputada? ¿Querés ser senadora? ¿Querés irte a tu casa? ¿Qué Parlamentaria querés de hacer? vuelta. No, yo Parlamentaria. creo que fui útil hasta ahora. Perdón que sea un poco soberbio lo que digo, ¿verdad? Pero creo que fui útil en el sentido que le molesté a mucha gente, con lo cual se sentó cierta postura, donde incluso colorados me apoyaron ahora en este último desatino, que hay que decir de dónde provino. Provino de Mario Audo Benítez y su esposa. ¿Qué es lo que vino de Es mi destitución. Ah, no era de... Le dieron cuerdita otra vez a Bachi, porque parece ser que la primera dama creyó que la reina era su amiga íntima. ¿Quién es la reina? Y la Leticia. Ah, la Leticia Creyó también. que era, y la Leticia todavía no sabe si vino a Paraguay o Uruguay. Yo te aviso, que ella todavía debe creer que es Uruguay. O sea que Pero Silvana bueno, no sabe ni- entonces, en el disparate total, por eso te decía que es tan frustrante. Ay, pero ellos Porque, a no ver, manija a Bachi. sí, O sea, pero Bachi no responde a Horacio, ¿acaso? Y sí, pero siempre que es para echarme a mí, él salía con el diablo. Ah, sí, este enemigo, en serio, cualquier cosa. Mi con tal de enemigo no verte. personal, con cualquier Pero cosa. Mi enemigo íntimo. ¿Por qué te tiene tanta rabia? No, Bachi? no le sé, diste tenés bolilla? que ¿Qué preguntarle. pasó? No, ni me hagas esa broma porque te juro que no, ni me hagas, sí. No, pero ¿por qué en No, serio, pero a Viviana? ver, no, pero es que no quería tocar el tema. Lo que quería decir es que tan frustrante es. Mira, yo tengo
participación en cosas muy importantes dentro del Parlamento desde que entré, al igual que Katia, al igual que muchos otros, ¿verdad? Nosotros fuimos a parar aviones. Yo me fui de madrugada. Yo me fui de madrugada sola con mi hija, porque me avisaban que llegaba Ay, yo un estaba, avión. Celeste. No, el primer avión, Katia, no, yo no te voy a sacar mérito. El primer avión yo me fui sola con Juliana y no era el avión de las vacunas, no era. El segundo avión me fui con Sebastián García, también de madrugada, porque yo vivo cerca del aeropuerto, así que me avisan y me voy en 10 minutos. O sea, yo tuve bastantes otras actuaciones como para que se me juzgue por una pavada. Entonces, voy a volver a intentar ser parlamentaria. ¿Diputada Yo fui o senadora? útil. En principio diputada. Yo conseguí, con mi discurso solamente, yo he conseguido, Mina, dar vuelta a algunas votaciones. Solamente hablando. ¿Qué Solamente es lo que hablando. tiene que hacer Que a usted? lo mejor es una boludez, pero le voy a poner un ejemplo nomás. Querían declarar una especie de patrimonio histórico, sitio nacional, no sé qué puta, la casa que era de Paí Coronel en Mingaguazú. Y yo, distraída, estaba hablando y escucho, ¿qué? Mingaguazú, Peampo. ¿Qué? La casa de Paí Coronel. Le metí un discurso, perdí la primera. Se fue al Senado, ellos rechazaron, volvió. Segunda vuelta, le metí un discurso peor aún y conseguí ya votos de ellos también en contra de eso. Una boludez, pero No, simbólica. así mismo. Simbólica. ¿Qué vas a hacer en el 2023? Yo quiero volver a intentar la reelección De senador. para ser senador de vuelta. Estoy trabajando Sí. para eso. Y bueno, no es fácil esta elección por una cantidad de situaciones. Y la de senador hoy tengo prácticamente en toda la República estructura. Pero no es tan fácil porque hay mucha gente en las diferentes regiones que hoy quieren también ser senadores y eso siempre van a tener la preferencia. Entonces, para empezar te digo que quiero ser Senador. Rasmussen, ¿qué querés ser en el 2023? ¿Vas a seguir? Bueno, nosotros estamos trabajando muy fuertemente del partido. O sea, primeramente voy a trabajar obviamente con el partido. Hicimos una muy buena elección municipal, tratando de atraer mucha gente nueva. Yo creo que sí, me voy a postular nuevamente para senador. Y esta elección va a ser muy interesante, por lo menos para mí, con el desbloqueo. Porque yo creo que el desbloqueo comienza a funcionar ahí, ¿verdad? Cuando uno es ya parlamentario ya sea municipal o nacional, lo que sea, o departamental, y después tiene que hacer como un referéndum otra vez a la gente, ¿verdad? Entonces ahí ya te mide y si tenés voto va a entrar y si no, no, digamos, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy interesante el desbloqueo en ese sentido. Y yo creo que el desbloqueo va a permitir con el tiempo mejorar la calidad de representación, ¿verdad? Porque finalmente, si a la ciudadanía, digamos, no le gustó tu gestión o no se enteró de tu gestión, obviamente no va a tener votos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso va a ser muy interesante con el ¿Y desbloqueo. Fidel qué va a ¿verdad? hacer? No sé. Pero en el sé. partido ustedes no discuten, digamos, la No, posición de cada uno. sí, pero todavía, o sea, todavía estamos ¿Va a varios... ser qué dijiste? No. Va a ser papá, digo. Pero te fue. Va a ser No nada. dije nada. Claro que dijiste, se escuchó. Estamos todavía discutiendo, digamos, entre todos y se está armando, digamos, la estrategia. Pero obviamente las decisiones son personalísimas, ¿verdad? Mire, todo colorado hasta. ¿Y Hugo? ¿Qué va a hacer? ¿Senador otra vez? Ser presidente de la República. Ah, me gusta. Yo también. Vamos juntos. Sí. Vamos los dos. Usamos una dupla. Acá está la dupla. Mira, les cuento, el 17 de diciembre, pues ya sabes, no sabías la fecha, el 17 de diciembre se hace el lanzamiento del gran acuerdo. O sea, nosotros hemos resuelto ampliar el Frente Guazú hacia otros sectores progresistas. ¿Como quiénes, por ejemplo? ¿Sabes lo de Paraguay Pajuna? Sí. Ese es un acuerdo histórico. Nunca ¿Y antes lograron ya el acuerdo? Está el acuerdo. Ah, qué bueno. Está el acuerdo. Paraguay Pajuna Otros- es un partido muy importante. ¿eh? Muy importante en la izquierda paraguaya. Sí, muy organizado. Muy organizado. Ese acuerdo se presenta oficialmente el 17 de diciembre en un acto, también con otros partidos de izquierda que no quiero todavía citar en este momento. Para nosotros ese es un gran paso. O sea, se amplía el Frente Guazú. El Frente Guazú va a ser parte de ese espacio. ¿Y ese No es espacio que cómo ellos se va a llamar? entran al Frente Guazú.
Esta semana se define el Ajá, nombre. pero va a ser como una concertación, una alianza, ¿cómo se va a llamar? Claro, va a ser una concertación o alianza, eso estamos estudiando qué va a Con ser. movimiento solo concertación. No puede ser Entonces, acá la base social de ese proyecto político se amplía. Para amplía nosotros eso es muchísimo. fundamental, Sí, sí, ¿verdad? se amplía. Esa es- ¿Y ahí qué querías hacer vos personalmente? Digo, ¿te postularías a senador nuevamente? Puede ser, puede ser. ¿Sí? Pero antes de llegar al tema de senador, Sí. acá hablamos mucho del tema de las candidaturas, hablamos mucho de las concertaciones y yo no sé si estamos todos de acuerdo para una concertación. Pero no lo estoy diciendo en el sentido negativo, estoy diciendo en el sentido... Pachaquería y el Frente Guazú no estamos de acuerdo en muchas cosas y así es, ¿verdad? Trabajan en lo tus estoy... coincidencias. Espera. Seguí el hilo porque el apresuramiento ese... Acá lo que la oposición no hace y tiene que hacer es instalar una mesa y decir cuáles son los puntos que estamos de acuerdo. ¿Cuántos son? 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Mientras... ¿Eso? No existe eso. No existe eso. Estoy hablando del conjunto de la oposición. No estoy hablando de alguien en particular. Vos podés tener tu proyecto, nosotros el nuestro. Claro. No estoy hablando de eso. Yo puedo sentarme con No se hizo Pachaquería y la decir, mesa. ¿qué es lo que estamos No de se hizo acuerdo? la Eso Pero la no, mesa de partido, ¿qué es lo que es entonces? y no existe. Eso que estoy diciendo no existe. Estoy diciendo como una necesidad De hacerlo. de que tiene que existir Pero, espera, eso. ¿pero existe la mesa de partidos? Yo creo que con muy poca relevancia. Espera, ¿no era que a ustedes se les echó de la mesa No, de partidos? nunca, la verdad que nunca tuvimos invitados. Es lo que yo dije cuando me dijeron, no se le echó, no, pues si ellos nunca tuvieron, nunca formaron Nunca parte. se les invitó. Porque No, para que inicialmente, por lo Por ahí. menos que yo recuerdo, era para catapultar, digamos, la candidatura de Efraín, ¿verdad? En ese momento. Y ¿verdad? ustedes están en la mesa. Sí, estamos todos. Y entonces, seguramente porque como nosotros no nos sumamos a esa suma de movimientos y partidos, y de ahí no hubo nunca ninguna O sea, nunca invitación. se les invitó, no es que le echaron. No. Pero te quería terminar esta cuestión. Hay una cosa en la que yo coincido. Primero que el Paraguay necesita de cambios importantes. De cambios importantes. Eso que decía el senador Rasmussen de la reforma del Estado, etcétera, cuando la pandemia... Mentira. Eso se hace al inicio de un gobierno. En el inicio de un periodo, un gobierno tiene la legitimidad y la fuerza política suficiente, ¿verdad? Pues no se hace a los 2 años ni a los 3 años. Yo ahí no estoy de acuerdo. Bueno, pero- esa es mi opinión, ¿verdad? Porque la reforma del Estado no es solamente funcionarios públicos, hay muchas cosas en la reforma del Estado y necesita de mucha fuerza política para hacer eso. Primera cuestión. Segundo, coincido plenamente de que a partir de esa necesidad de que el Paraguay necesita cambios importantes, es necesaria la derrota del Partido Colorado. Es necesaria la derrota del Partido Colorado. Ahora, para hacer eso, nosotros no podemos ser pragmáticos como son los colorados. Nosotros tenemos que decirle a la gente, ¿saben qué? Acá están nuestros 8 puntos de acuerdo. Así es. ¿Sí? Vamos a elegir nuestras candidaturas de esta manera. Pero si no tenés un discurso claro, un proyecto claro, que te la gente tiene dudas de la oposición. Así mismo, ¿verdad? totalmente. Entonces, esa es mi hoja de ruta en función de lo que me preguntaste de qué pienso hacer y estoy trabajando en eso. Lo otro de los cargos, bueno, vos sabés, ya casi tenemos una estructura nacional en este momento, ¿verdad? Así es que es muy probable que sí en algún cargo electivo volvamos a ¿Qué presentarlo. quería decir sobre el Partido Colorado? Que Yo lo único que quiero nomás manifestar es que el tema de la corrupción no es una cuestión, un monopolio del Partido Colorado. En todos los partidos estamos hablando de corrupción, porque en toditos tuvieron la oportunidad de gobernar de alguna manera y en todos los gobiernos hubo, yo te respeté, por favor, en todos los gobiernos hubo corrupción. Entonces, es una cuestión de las personas. Por otro lado, yo creo que mucho se habla de la reforma del Estado, El Parlamento está constituido no solamente por Colorado. Y yo quiero ver las propuestas, porque no hubo una propuesta clara tampoco, hubo, Esteban, de reforma del Estado. Él sabe. Yo noto, acá por lo menos a nosotros no nos llegó, nos no llegó mintieron con la absolutamente reforma no del nos llegó, porque Nos me podrán decir, mintieron. sí, estaba presidida por este, no. ¿Por qué? Así como hubieron otras cuestiones, por ejemplo, Fidel
y el grupo de Pachaquería, por ejemplo, trató de cambiar la parte de la seguridad interna de la República. ¿Cierto o no es cierto? No tuvo el acompañamiento. Ahora, si vos me hablas de la reforma del Estado, entonces yo digo, bueno, quiero conocer cuál es la receta para una reforma del Estado. O sea, hablando con propiedad. Entonces, si vos me convences a mí, nosotros somos otro poder. Si bien es cierto, el Partido Colorado está en función de gobierno, pero nosotros somos otro poder. Es más, la oposición es nada más ni nada menos mucho más fuerte en el Senado que el Partido Colorado. Porque todos ustedes La juntos... oposición colorada. No, pero independientemente de lo que quiero nomás decir es que es así. O sea, quiero saber las propuestas. No conozco. Pero aunque La tengamos intención, propuestas, la nos intención, mi querido mintieron Mina, con eso de la reforma, nos mintieron asquerosamente eso del Banco Central. Él se hizo del presidente de la reforma, hablábamos cada miércoles, cada martes, cada lunes, y después Raúl, nada. Después Yo Raúl. tenía unos proyectos, te pasé todos los que tenía, y después nada. Fue una mentira más del Partido Colorado. Y el Partido Colorado, Mina, necesita imperiosamente irse a la llanura para renovar sus hombres, para purificar su ambiente. Ellos tienen buena gente, pero por supuesto. Y como son mayoría, quizás tengan más buena gente que nosotros incluso. Pero están anquilosados en el poder, los viciados. Ellos necesitan esa su juventud enorme que entre y darle respiro y que el Partido Colorado vuelva a ser opción. Ellos necesitan eso, no se dan cuenta, pero necesitan imperiosamente ¿Qué querías irse a la decir? llanura. Si no hablas, ya me tengo que ir a la pausa. Si no, yo espero nomás que me toque mi turno. No pero- No hay sea así tan turno, el que habla, pero ya habla, no, ya no ¿qué voy a, turno? ya no voy a hacer eso, ¿Qué ¿verdad? turno? A los bifes. Dentro a los Sí. bifes, entonces, empezamos a los bifes. La pregunta era, Mina, ¿qué queremos hacer? ¿Qué pensamos hacer en 2023? Vamos a seguir una carrera parlamentaria. El corazoncito está más inclinado hacia Asunción, pero lo vamos a definir con el equipo qué partido vamos a jugar específicamente. Tengo que sumarme necesariamente a lo que decía el amigo Enrique, y es lo que iba a decir en su momento. Es alejado de la realidad este discurso de que la corrupción está monopolizada por el Partido Colorado. Los diferentes partidos han demostrado que son capaces de hacer bien las cosas y que tienen su hombre corrupto. Nosotros en nuestra posición sí hemos denunciado a actores de diferentes partidos, hemos denunciado a actores colorados también, y el problema de la corrupción es cuando la indignación es selectiva, que cuando es mi amigo, cuando es mi partido, cuando es opositor, no digo nada, no es corrupto, y el colorado nomás lo que es el corrupto. Y con respecto a la reforma, que es una cuestión demasiado importante, Mina, eso requiere un esfuerzo muy grande, muy importante, una decisión política mancomunada, un pacto social, tanto parlamentario como del Poder ¿por qué no hicimos? como del Poder Ejecutivo y como de la sociedad. ¿No te dio el cuero? ¿Por qué En no determinado momento, sí, permitime nada, Celeste. No te permito. Terminar, ¿verdad? En determinado momento hubo una declaración que plantea el Senado, donde solicita que en ese momento, en las condiciones de pandemia, un proyecto de declaración, se recordarán que en ese momento de pandemia se pueda prorrogar para generar un debate social más abierto, que son cuestiones que se tienen que analizar. Pero independientemente de eso, déjame concluir en el sentido de que yo soy un convencido, de ninguna manera pierdo la esperanza o tiro la toalla a la reforma, pero sí requiere un pacto importante político, parlamentario, del Poder Ejecutivo y fundamentalmente la sociedad. Tengo que ir a una brevísima pausa. Mira, nosotros sí estamos convencidos de la propuesta que estamos planteando, y ni siquiera quiero decir como movimiento, Mina, porque estamos buscando tener una mirada partidaria desde el punto de vista de elegir la mejor representación del Partido Colorado para servir a la gente. Entendemos que Santiago, entendemos que Pedro Aliana, que hablamos mucho de la gestión parlamentaria, hay que distinguir también su gestión como presidente de la Cámara, su transparencia, su justicia para tratar los diferentes proyectos, que recibió felicitaciones de diferentes colegas de los diferentes sectores. La figura de Santiago, un joven sin manchas, con una formación impecable, que es la plataforma que nosotros estamos planteando el día de hoy para las futuras elecciones presidenciales. Lo hacemos con convicción, lo hacemos, como decíamos, convencidos de que este es el momento en que tenemos que renovar, Mina,
una renovación que no tiene que ver con una cuestión generacional, y una renovación que no solo tiene que afectar al Partido Colorado, que tiene que ser una renovación de la clase política del Paraguay, que ha tenido muchísimos descreimientos, con grandes errores, con grandes falencias, hay que decirlo también, con muy poca honestidad. Esa es la visión que nosotros tenemos de renovación, de capacidad, de testimonio de vida y testimonio de trabajo. Hugo Velázquez, su Para mí, candidato. sí, Hugo es el candidato del oficialismo y es una persona muy interesante, conoce prácticamente todos los estamentos, viene del área fiscal, judicial, después estuvo en la parte legislativa, vicepresidente de la República, tiene un conocimiento vasto de lo que es, viene de la tierra adentro, entonces conoce la realidad del país y tiene la capacidad de ser, yo creo que va a ser un gran estadista. No va a haber concordia. en síntesis. Concordia no va a haber porque nosotros estamos jugados. Y además te voy a decir una cosa, es algo lamentable lo que le pasa a nuestro partido, porque Santiago es una persona excelente, pero es liberal. O sea, para nosotros es liberal. Entonces, ese es uno de los primeros problemas que tenemos dentro de nuestro partido. Para nosotros, Santiago es un caballo de Troya, ¿verdad? O sea, que él, en forma forzosa, después de una convención para que no se le eche el Ministerio de Hacienda, se hace colorado, ¿verdad? Él hubiese sido un excelente candidato del Partido Liberal porque piensa igual que Celeste y se crió como... Tenemos que hacer una concertación con HC. Claro, para mí que por ahí Katia, pasa la... estás fritas, Pero, Santi, mi ¿sabes qué te voy a candidata. decir una cosa? Hasta los liberales ya le quieren votar a Bueno, Santiago. imagínate vos, pero te digo, nosotros estamos convencidos de que Hugo va a ser el ganador de las internas y estoy convencido de que vamos a hacer de vuelta poder en el 2023. Y hoy después esta mesa aún más convencido. Yo tengo que responder eso, mira. Cortito, porque si no... Por favor. Dale. 30 segundos, rápido. 30 segundos. Mina, Me voy nomás. yo creo que ya Con mi copa. está claramente demostrado que el mejor Colorado no es el que tiene más años de antigüedad, es el que hace mejor las cosas, y es lo que hizo Santiago. Honró al partido en su gestión, honró al partido desde la militancia. Cuando él no llegó, ¿Qué militancia tiene si me Liberal? permitís, Celeste, por favor, te pido que me respetes. Dale. Honró al partido con su militancia, se sentó, caminó al lado de la dirigencia, se sentó en la mesa para acompañar al candidato de la lista 1, que fue Marito en su momento. Y nosotros, con todo el respeto acá, estamos cansados de quienes hacen mal las cosas, de quienes deshonran, y entendemos que es el momento de una renovación, no solo del partido, de toda la clase política. Bueno, la oposición, ¿cómo queda? Una cosita. Ya no me queda más tiempo, Hugo. Bueno, Pero ellos dos nomás hablaron. Todo el Colorado, tiempo partido estoy hablando de la Colorado. oposición, Katia. Porque si Hugo Velázquez, Bueno, pues no pierdan. Más son 4-2. 4-2. Mire, estamos hablando de la 4-2. 4 oposición, 2 partidos Colorado. Santi, métele. Acá se habló el tema de la corrupción. ¿Cuánto lo que son los colorados corruptos, de los partidos de la oposición? No, esa es la explicación, en mi opinión. El sistema político paraguayo, lo que se construyó en décadas, está hecho para proteger la corrupción. Y la construcción de ese sistema político tiene mucho que ver el Partido Colorado. Bueno, Esa es la responsabilidad sabía. principal. Claro que hay corruptos en la oposición, sin Gente, ninguna duda. ya- Pero el problema del sistema, que el Partido Colorado tiene una alta Si responsabilidad. en hablamos eso. de la oposición todo el tiempo. No, porque si Hugo Velázquez es un estadista, yo soy un gato persa. Acá está sentada, no sé. Bueno, a ver, candidato de la oposición, les digo a ustedes. Efraín, Bur, Katia, Fleitas, Carlito Rejala, Sebastián Villarejo. ¿Con quién te quedas? Bueno, yo básicamente creo que Martín Burt va a ser un buen presidente. Ajá. No sé si va a ganar. No sé si va a ganar la ¿Pero a quién la vas a interna. apoyar? Yo creo, posiblemente yo termine en el movimiento al que siempre apoyé, que es la lista de Efraín. Porque si mi gente quiere, la gente que me quiere votar es de ese movimiento, yo me tengo que deber a ellos. Yo no puedo tomar decisiones. ¿Y Efraín qué chance tiene? Unilaterales a la gente. ¿Y Efraín? Con Efraín, ¿qué chance tiene Bur? No sé, desconozco, Mina, no sé, yo no conozco mediciones. Ahora, Martín Bur va a ser un presidente de lujo. Pero va a ser Efraín De finalmente lujo. candidato. No sé, mira, no sé Pero sé es la nada. tendencia. Es más, yo no me estoy metiendo, solamente asisto a reuniones de Martín. Él va a ser un presidente de lujo.
Ahora, lamentablemente, lo que hablábamos antes, las estructuras, ¿verdad? Cambian un poco. A ver, ¿quién va a ser entre estos? ¿Vos crees el candidato finalmente? Yo creo en el proyecto, yo creo en el equipo, Sí. yo creo que la oposición tiene que ganar, creo que el Partido Colorado se tiene que ir fundamentalmente porque ha confundido. No, pero entre estos candidatos, ya dijimos todo ese discurso. Y creo, Mina, esa es mi creencia, o sea que yo hoy Pero ¿y las no estoy en personas? condiciones, las personas son importantes en la medida que tengan un equipo y en la medida que tengan proyectos, o si no, solamente vamos a estar apoyando a una persona que va a hacer más de lo mismo que criticamos. ¿Quién de estos candidatos o tenés otro? No, yo creo que la oposición tiene una brillante oportunidad, sobre todo con Santi Hugo de candidato del Partido Colorado. Yo creo que tenemos una brillante oportunidad porque, en mi opinión, uno va a ser títere y el otro pasó por todos los estamentos de gobierno y es un claro ejemplo de corrupción, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros trabajamos por la candidatura de Seba Villarejo. Pero yo creo que el mayor desafío que tenemos como oposición es ese pragmatismo que hablábamos y, como decía Katia, conversar sobre los proyectos y llegar a un acuerdo. ¿Y cuánto falta para eso, Hugo? Que ustedes por lo menos avanzaron. Ahí te voy a responder. Sí, entre estos. Con quienes estemos de acuerdo en algunos puntos cruciales que necesita el Paraguay para cambiar. Te voy a citar algunos nomás. Sí. Yo no puedo apoyarle a un candidato, por ejemplo, que me dice que va a mantener la presión tributaria así como está. Insostenible. Ese es un punto de discusión. Y no estoy diciendo aumentar los impuestos a todo el mundo, no estoy diciendo eso. Pero la presión tributaria tiene que aumentar. El Paraguay va a empezar este año, 2022, a pagar la deuda. Y las demandas sociales con esta presión tributaria no se aguanta, primera cuestión. Segundo tema, el tema de la universalización de la salud y la educación. ¿Quién propone eso? Yo no le puedo proponer a alguien, por ejemplo, que piense exactamente lo contrario a lo que estoy diciendo. ¿Quién propone una salida a un problema complicado que es el problema de la tierra en el Paraguay? ¿Y cómo avanzamos hacia un modelo industrial en el Paraguay? Son los grandes temas nacionales que el Partido Colorado, aunque vuelva a ganar las elecciones, no lo va a hacer. Va a hacer exactamente la misma cosa. Exacto. Contra la pobreza, sea cual sea el candidato. Que los Porque candidatos, a veces, exacto. Hugo, no es la Una tierra cosa lo que que me soluciona molesta la es lo que dijo pobreza. Hay Esteban. que solucionar Ahora, la por forma de ejemplo, decir. porque uno pasó La por varios pobreza. Era una forma de estamentos, decir. es corrupto. Hay que ser claro, Estefan. Cuando vamos a hablar de corrupción, con nombre y apellido, ¿y qué es lo que hizo? Ahí yo te voy a aceptar, ¿entendés? Pero famoso, vamos a hacer los corruptos. Vamos a irnos con lista y vamos a hablar con propiedad. Se me fue el tiempo. Eso es Atención. importante. Luego de la pausa. Qué verde está el tema de la oposición, gente, les digo sinceramente. Katia tiene su proyecto, lo leí en parte, son puntos muy importantes para acordar o no, pero es interesante lo que plantea. Este tema de la alianza que están haciendo el Frente Guazú con Paraguay y Pajumara es un avance, sin lugar a dudas, gente muy organizada y con mucha base social y política. Pero veo que están muy... fíjate, vos, Patria Querida, no formaba parte ni siquiera de la mesa de partidos. O sea, en todo caso, después disientan, no hay problema, ¿verdad? Pero tendrían que hacer ya la discusión y llevar adelante los acuerdos y después ver un candidato, porque están un poco lentos. Y en relación a la interna colorada, creo que Hugo Velázquez, digamos, está trabajando más intensamente que ustedes. Es cierto que es temprano empezó Hugo Velázquez, creo que empezó muy temprano, pero a veces el otro candidato te impone también un ritmo, digamos, ¿verdad? Entonces yo creo de verdad que están un poco lentos los de Honor Colorado en esta... Que no significa que nos vayan a poner al día. Yo sé que Santi está, digamos, mide mucho más que Hugo Velázquez, pero Hugo Velázquez está trabajando muchísimo y eso no significa que no le pueda alcanzar. Digo nomás que no hay que menospreciar al adversario porque con el trabajo se puede hacer muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. El año que viene, sin lugar a dudas, vamos a tener mucho trabajo también los periodistas en todas estas internas, estas definiciones de la oposición. Probablemente haya más de un candidato de la oposición, probablemente. Y vamos a ver quién finalmente sale electo candidato colorado. Bueno, lo que ustedes quieran decirle por fin de año a toda la gente que le sigue, a todos los que nos están mirando. Señor diputado Raúl Latorre, brindamos. ¿Por qué brindamos? ¿Cuál es el motivo del brindis?
Brindamos, Nina, por un 2022 próspero, brindamos porque termine esta maldita pandemia, porque nosotros, la clase política en conjunto, podamos entender e insistir sobre nuestra función real de nuestro rol legislativo, que es encontrar las soluciones a los problemas de la gente, como fue COVID Gasto Cero, como es Manos Limpias, como no son una serie de proyectos que busca generar un cambio y mejorar las condiciones de vida de todos los paraguayos. Por eso brindamos. 15, 20 segundos nomás. ¿Por qué brindamos? A ver. Porque termine la pandemia. Exacto. Para que termine una vez por Sí. toda la pandemia y Totalmente. que los paraguayos estén bien, que les llegue realmente la bienaventuranza, o sea, que no pasen mal, que es lo que más quiero del pueblo, para el pueblo paraguayo. Realmente eso es lo que yo quiero y nada más que eso, salud y que tengan lo que necesite cada una de las familias. Salud y bienestar. Eso, Chin, salud. chin. Katia. Quiero brindar por la mujer paraguaya con una frase, porque vi que la mujer no era tenida en cuenta en lo político y porque advertí que la mujer era una reserva moral y espiritual importante. Me puse al lado de todas las mujeres de mi país para bregar con ellas denodadamente, no solo por la reivindicación de nuestros derechos, sino de nuestras familias, de nuestros esposos, de los hombres y del Paraguay. Salud. Salud. Celeste. Mira, el Paraguay merece un futuro mejor. Brindo porque los ciudadanos sepan elegir para llegar a ese futuro que nos merecemos. Nosotros no merecemos estos gobiernos que tenemos. Entonces, brindo porque el 2022 les abra la mente y puedan ver y puedan decidir lo mejor para el país. Chin, chin. Chin, chin. Rasmussen. Bueno, antes que nada, Mina, yo creo que es momento de seguir cuidándonos, ¿verdad? Sobre todo en estas fases. Pasamos 2 años complicados. Y en segundo término, invitarle a la ciudadanía que participe, ¿verdad? Porque finalmente la política y la sociedad la vamos a cambiar entre todos. Entonces, que más gente pueda participar en el movimiento, en el partido que crea y que juntos vamos a construir un país con mayor bienestar para todos. Chin, chin por eso. Hugo. Humberto Eco hacía una polémica sobre la esperanza. Pero él terminaba diciendo que la esperanza termina siendo incierta si no tiene unas convicciones. Y yo sí quiero decir ahora que lo que espero del 2022, mirando al 2023, como decías vos, es que esa esperanza se concrete, pero se concrete en que la oposición realmente pueda decirle al pueblo paraguayo: estos son nuestros acuerdos, estas son las bases de nuestro proyecto. Y que lo diga a mediados, máximo a mediados del próximo año. Yo creo que esa es la perspectiva de la esperanza. Del contrario, como decía Eco, la esperanza es casi vacía. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Salud para todos ustedes y para todos los que nos acompañan, que es lo primero. Muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar, Chinchín. Ya saben, el próximo domingo, quédense ahí, que en un ratito más viene Luis Rubín con su programa Únicos. Les espero siempre de lunes a viernes de 17 a 18 por Radio Monumental.